La Llorona, más allá del grito nocturno. La leyenda de La Llorona es, sin duda, una de las más arraigadas y aterradoras de América Latina, especialmente en México. Su imagen de mujer vestida de blanco, errante por la noche en busca de sus hijos perdidos, y su lamento desgarrador, "ay, mis hijos", son elementos que han calado hondo en el imaginario colectivo. Pero más allá del escalofrío que provoca, la leyenda encierra una riqueza de curiosidades y variaciones que la hacen fascinante. Orígenes y raíces antiguas. Contrario a lo que muchos piensan, la leyenda de La Llorona no es una creación moderna. Sus raíces se hunden profundamente en el pasado prehispánico de México. Antes de la llegada de los españoles, existían deidades y figuras femeninas asociadas a la muerte, el luto y la protección de los niños. Una de las conexiones más fuertes es con Cihuacóatl, la mujer serpiente en la mitología mexica. Cihuacóatl era una diosa de la fertilidad, pero también de la guerra, el parto y los sacrificios. Se decía que se aparecía por las noches con un rostro cadavérico y un lamento aterrador, anunciando calamidades o la caída del imperio mexica. Incluso, se cuenta que su lamento fue escuchado antes de la llegada de los conquistadores, interpretado como un presagio funesto. No es difícil ver cómo esta figura, con su lamento nocturno y su asociación con el destino trágico, pudo evolucionar o fusionarse con la leyenda de La Llorona. Otras figuras prehispánicas que comparten similitud son Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, y Chachiuticue, la diosa del agua. La imagen de una mujer lamentándose cerca del agua, elemento clave en muchas versiones de La Llorona, podría tener vínculos con estas deidades. Múltiples rostros, un mismo dolor. Lo interesante de La Llorona es que, si bien el núcleo de su historia es el mismo, una madre que pierde a sus hijos y vaga lamentándose, los detalles de su tragedia varían enormemente de una región a otra. En algunas versiones coloniales, se la describe como una mujer indígena que se enamoró de un español y tuvo hijos con él. Cuando el hombre la abandona para casarse con una mujer de su propia estirpe o clase social, ella, en un ataque de desesperación y celos, ahoga a sus hijos en un río o lago. Arrepentida y condenada, su alma vaga por las noches. Otras variantes la presentan como una mujer de clase alta, una dama de sociedad que, por celos o locura, comete el infanticidio. En estas versiones, el contraste entre su antiguo estatus y su actual condena es aún más marcado. Incluso hay relatos donde no se especifica la razón exacta del infanticidio, solo que ocurrió, y ella ahora busca redención a través de su lamento eterno. Esta ambigüedad permite que la leyenda sea más adaptable y terrorífica para quien la escucha, ya que el origen de la tragedia puede ser tan universal como el dolor de la pérdida. La Llorona es conocida por merodear en caminos solitarios, orillas de ríos, lagos, canales y cualquier cuerpo de agua. Esto tiene sentido, dado que en muchas versiones, sus hijos fueron ahogados. La presencia del agua, un elemento vital pero también un símbolo de la muerte y la purificación, añade una aura mística y un telón de fondo perfecto para su aparición. También se dice que aparece en pueblos y ciudades, especialmente en calles antiguas y callejones oscuros, donde su lamento resuena con mayor eco. No es raro escuchar relatos de personas que aseguran haberla visto o escuchado en las cercanías de iglesias o panteones, lugares asociados con el luto y lo sobrenatural. El propósito de su lamento. El grito desgarrador de La Llorona, "ay, mis hijos", no es solo una expresión de dolor. En muchas culturas, este lamento tiene un propósito. Advertencia. En algunas zonas, se cree que su aparición es una advertencia para los niños que desobedecen, que andan solos por la noche o que se acercan demasiado al agua. Es una forma de inculcar disciplina y miedo. Aterrar. Obviamente, uno de sus propósitos principales es asustar. Su aparición es una manifestación del terror puro, una condena eterna. Búsqueda. Se dice que busca a sus hijos para llevarlos consigo al más allá, lo que añade un elemento de peligro para los niños que se cruzan en su camino. Sin embargo, paradójicamente, si encuentra a un niño, su lamento se vuelve aún más intenso al recordar que no son los suyos. Redención. Algunas versiones más compasivas sugieren que su lamento es una búsqueda de redención, un intento desesperado de recuperar lo que perdió para poder encontrar la paz eterna. Impacto cultural y modernidad. La leyenda de La Llorona ha trascendido el mero relato oral para convertirse en un fenómeno cultural. Ha sido objeto de numerosas adaptaciones en el cine, la televisión, la literatura y el teatro,
tanto en México como en el ámbito internacional. Cada adaptación añade nuevas capas a la historia, a veces distorsionándola, a veces enriqueciéndola. En la actualidad, a pesar de la racionalidad y la tecnología, la leyenda sigue viva. Las nuevas generaciones continúan escuchando las historias de boca de sus abuelos y padres, manteniendo viva la tradición. Las zonas rurales y las comunidades indígenas siguen siendo bastiones donde la creencia en la Llorona es más fuerte. Incluso en la cultura popular, la Llorona ha pasado de ser un simple espanto a un arquetipo. Representa la maternidad trágica, el arrepentimiento eterno y las consecuencias de las acciones desesperadas. Es una figura compleja que evoca tanto miedo como una profunda tristeza. Algunas curiosidades adicionales. El sonido de su lamento. Se dice que si escuchas su lamento cerca, en realidad está lejos, y si lo escuchas lejos, está muy cerca. Este juego psicológico aumenta la tensión y el miedo. El viento. A menudo se asocia el sonido del viento que sopla fuerte por la noche con el lamento de la Llorona, especialmente en zonas rurales donde el viento puede ser muy intenso. Protección. En algunas comunidades, se utilizan amuletos o rezos específicos para protegerse de la Llorona, especialmente a los niños. La Llorona, con su historia milenaria y sus incontables versiones, sigue siendo una figura que nos rega aunque es fuertemente asociada con México. Existen leyendas similares en otras culturas de todo el mundo, con mujeres que lamentan la pérdida de sus hijos o que han cometido infanticidio. Esto sugiere que el arquetipo de la madre lamentadora es un miedo y una tragedia universal. Guarda el poder de las leyendas para reflejar nuestros miedos más profundos, nuestras culpas y el eterno enigma de la vida y la muerte. Su lamento sigue resonando en la noche, invitándonos a escuchar y a recordar. En la actualidad, a pesar de la racionalidad y la tecnología, la leyenda sigue viva. Las nuevas generaciones continúan escuchando las historias de boca de sus abuelos y padres, manteniendo viva la tradición. Las zonas rurales y las comunidades indígenas siguen siendo bastiones donde la creencia en la Llorona es más fuerte. Incluso en la cultura popular, la Llorona ha pasado de ser un simple espanto a un arquetipo. Representa la maternidad trágica, el arrepentimiento eterno y las consecuencias de las acciones desesperadas. Es una figura compleja que evoca tanto miedo como una profunda tristeza. Algunas versiones más compasivas sugieren que su lamento es una búsqueda de redención, un intento desesperado de recuperar lo que perdió para poder encontrar la paz eterna. Estas fueron solo algunas curiosidades, tomando en cuenta que se tienen varias versiones y datos sobre la Llorona. Hay quienes aseguran que es un ser terrorífico, pero también incluso hay personas que dicen que es simplemente inofensiva. ¿Tú qué opinas? Déjame leerte en los comentarios. Esto es Tu Mundo Oscuro. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.